Compañeras, compañeros, licenciada, este día me ha tocado hablar a mí sobre el tema la hacienda pública. Comencemos. ¿Qué es la hacienda pública? La hacienda pública se define tradicionalmente como la parte de la economía que se ocupa del estudio de la actividad financiera del sector público. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, del conjunto de las decisiones económicas que se manifiestan en la realización de ingresos y gastos públicos y la mutua relación entre ellos. En economías de tipo mixto, estas decisiones sobre la intervención de la autoridad pública se recogen institucionalmente en el documento presupuestario. Según esta definición tradicional, la hacienda pública se ha considerado como una parte de la economía pública. Pero cuando se habla de la hacienda pública, el concepto se puede definir desde tres puntos de vista diferentes. El primero lo define como los recursos disponibles por parte del Estado y las entidades públicas para el cumplimiento de actividades y proyectos. El segundo lo define como el conjunto de entidades públicas que tienen encomendado gestionar los ingresos que recibe el Estado. Y el tercero, que corresponde al más común de todos, como la disciplina que se encarga del estudio de los objetivos del sector público y la forma como se pueden lograr estos con unos recursos limitados. Bueno, analizando este último punto, que son los objetivos, vemos que para lograr dichos objetivos, las entidades públicas deben realizar tres actividades fundamentales, las cuales son la obtención de ingresos y otros recursos, ejecución y control del presupuesto necesario para realizar las actividades propuestas y el control de los gastos e inversiones. ¿Qué estudia la hacienda pública? La hacienda pública estudia el sector público, los bienes públicos, la elección colectiva, el gasto público, el ingreso público y la deuda. Bueno, aquí en el ingreso público tenemos que enfatizar la teoría de la imposición. ¿Qué quiere decir eso? A través de la teoría de los ingresos públicos se estudian las distintas formas de financiación que tiene el Estado para captar los recursos financieros necesarios que exigen las actividades de gasto que demanda la sociedad. Para delimitar el contenido de la hacienda pública es preciso realizar las siguientes matizaciones respecto a su objeto y su sujeto de análisis. En primer lugar, como decíamos, la hacienda pública no se ocupa fundamentalmente de cuestiones monetarias o de liquidez, sino de las intervenciones públicas en una economía de mercado. Por otro lado, el sujeto de la hacienda pública es el sector público, como ya lo mencionábamos, concebido en un sentido amplio, que incluye no solo a las administraciones públicas, sino también a las empresas públicas. Objetivos de la hacienda pública. Entre los objetivos lo podemos dividir entre los objetivos estratégicos y los objetivos fundamentales. ¿Cuáles son estos objetivos estratégicos? Son 1. Avanzar de forma gradual para corregir el desequilibrio de las finanzas públicas y lograr una tendencia hacia la sostenibilidad fiscal. 2. Mejorar la asignación de recursos y la calidad del gasto público protegiendo la inversión y el gasto social. 3. Implementar una política tributaria progresiva que genere los ingresos suficientes de una manera sostenida para financiar el gasto y la inversión pública del Estado. Y 4. Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes. Y como les mencionaba, los objetivos fundamentales, en general el estudio que lleva a cabo la disciplina de la hacienda pública busca lograr tres objetivos fundamentales, los cuales son la redistribución para dar un mayor bienestar a la población por medio de una distribución más equitativa de los recursos, la estabilidad y por último el desarrollo de la economía, objetivos que si se cumplen permiten el buen desempeño presente y futuro del país. Elementos de la hacienda pública. En los elementos de la hacienda pública tenemos el sujeto o elemento personal o subjetivo que puede ser individual o colectivo. El sujeto es un ente colectivo formado por la reunión de los habitantes de un lugar. B. La materia administrable o elemento objetivo o material que está dado por la parte de riqueza perteneciente a la hacienda. ¿Qué quiere decir eso? La materia administrable, la cual se puede traducir en los recursos que dispone el Estado
sean ellos ordinarios, que quiere decir de su propio patrimonio, o derivados, que se obtienen a través del poder del imperio que le permite la fijación de tributos, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Además, para la prestación de los servicios es necesario contar con el patrimonio del Estado, o sea, el conjunto de bienes susceptibles de posesión estatal. C. La actividad o acción concreta de los órganos sobre la materia administrable, o sea, la gestión administrativa. ¿Qué quiere decir eso? La actividad mediante actos o hechos administrativos llevada a cabo por el órgano directivo de la Hacienda, que sirve para darle vida a la misma. Y D. La finalidad específica. ¿Qué quiere decir? Que es satisfacer las necesidades colectivas como rasgos claramente distintivos de la hacienda pública respecto de toda la hacienda privada. Bueno, las características de la hacienda pública. Entre las características tiene una formidable de consecuencia social, su conocimiento está basado en la economía pública, las decisiones que toma se reparan en principios de la autoridad, desarrolla una alta actividad financiera en el sector público y tiene una diversidad de agentes. Entre los tipos de hacienda pública encontramos la hacienda tributaria, la patrimonial y la realista. ¿Cuál es la tributaria? Es aquella que se encarga de establecer los impuestos por espera de los agentes en las cámaras parlamentarias, a petición del soberano. Se conoce que en esta clase de hacienda pública los impuestos son voluntarios. La hacienda patrimonial. Aquí el jefe de Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de una sociedad, tomando en cuenta los ingresos otorgados por los herederos de la familia, y por finalizar la realista. Esta clase de las necesidades colectivas eran confundidas con las de la clase superior y las del príncipe, es decir, podrían complacerse con regalías y privilegios. La explotación fue comparada con los impuestos y se pasó a constituir las tasas. La relación de la hacienda pública encontramos. Para aproximarnos a la estrecha relación de la hacienda pública, corregir la comercialización de la riqueza, debemos de saber que la hacienda pública estudia el comportamiento económico para obtener una concesión eficaz de los recursos y, por último, la y el en los últimos años ha evolucionado. El enfoque positivo clásica se ocupa de los hechos que conforman el ámbito de la actividad financiera del Estado. En consecuencia, desde el punto de vista secuencial, analiza el proceso de toma de decisiones en el sector público, y el enfoque innovativo, por el contrario, entra a valorar las distintas políticas públicas en relación a unos objetivos y a subir otras políticas alternativas que cumplan con los mismos. Ok, ¿cómo se relaciona la hacienda pública con la contabilidad? La contabilidad con la hacienda pública se relaciona a través del registro de control y evaluación de las actividades que realiza el Estado. En ese sentido podemos afirmar que la finalidad de la hacienda pública radica en recaudar, gestionar y controlar los recursos del Estado, y estas actividades se desarrollan bajo la contaduría como disciplina del área contable. Como parte de esto, cada país tiene un sistema de hacienda pública basado en la ley. Y para finalizar, ¿qué aspectos debilitaron la hacienda pública? Los aspectos que debilitaron la hacienda pública fueron los bienes públicos, ya que contenía rivales y no excluyentes, el fallo del mercado, los gastos públicos y los problemas de las comunicaciones. Estos fueron algunos aspectos que hicieron que la hacienda pública se debilitara, ya que fue un desarrollo económico inestable por medio de los gastos públicos y los ingresos. Esto ha sido todo por mi presentación, espero le haya gustado y gracias por su atención.